Hola, bienvenidos, bienvenidas, soy Alfredo Castro y esto es Historia con Tarik. A partir de 1959, se produjo el fin del aislamiento internacional y el abandono de la autarquía económica, dando lugar al inicio del desarrollismo, etapa de gran crecimiento económico, en la cual España pasó de ser un país agrario a ser una potencia industrial en 1970. Pese a los profundos cambios económicos y sociales del régimen franquista en la década de los 60, la respuesta del régimen franquista a cualquier disidencia siguió siendo puramente represiva. La población española pasó de los 30 millones de habitantes de 1960 a los más de 35 de 1975. La esperanza de vida al nacer ascendió de forma notable. Sin embargo, el fenómeno demográfico más importante, sin lugar a dudas, fue la emigración. Casi 5 millones de españoles abandonaron el medio rural, la mitad de ellos para buscar trabajo en el extranjero. La marcha de la población del campo a la ciudad aumentó los desequilibrios territoriales y cambió profundamente la estructura social española. La dictadura de Franco sobrevivió hasta el último día de vida de su fundador, hasta su muerte en la cama de un hospital, el 20 de noviembre de 1975. Casi 40 años de poder absoluto, pero la evolución política y social de los últimos años demostró que la continuidad del régimen era imposible. La sociedad española, después de años de intensa transformación económica y social, caminaba por otro lado. Y después de esta introducción, viajaremos en el tiempo hasta la España de la década de los años 60. En todos los periódicos de España se trabaja activamente para dar a conocer este acontecimiento histórico. Franco afirmó en su discurso: nuestros principios dogmáticos están recogidos en la Ley de 1958, nuestros derechos y garantías básicos en el Fuero de los Españoles de 1945, nuestros anhelos y voluntad de justicia social en el Fuero del Trabajo de 1938. Luego añadió que todo esto se complementa con la Ley de creación de las Cortes Españolas en 1942, la del Referéndum Nacional de 1945 y la de sucesión a la jefatura del Estado en 1947. Y terminó con estas palabras: a mi juicio, las características de la ley fundamental a que va a dar lectura inmediata el presidente de las Cortes Españolas. El señor Iturmendi inicia la lectura de la nueva ley orgánica, que constituye una auténtica novedad en la democratización del régimen. En sus diversos títulos y artículos se refrenda que el Estado español está constituido en reino. Señala taxativamente las funciones del jefe del Estado y del jefe de gobierno, del Consejo Nacional y del Consejo del Reino, de las Fuerzas Armadas, de la Administración y de la Justicia. En 1960, Francisco Ayala visitó España. No había vuelto a pisar el país desde el final de la Guerra Civil. Al escritor exiliado le impresionó cómo se encontraba Madrid. Se encontró con una ciudad oscura y sucia, las carreteras estaban estropeadas, llenas de agujeros y en el campo no se veía un tractor. Lo describió de la siguiente manera: España continuaba en efecto maltrecha, sin apenas haberse recuperado del pasado desastre. Aún no se barruntaba el desarrollo económico que enseguida iba a irrumpir. Los países europeos que sufrieron los desastres de la Segunda Guerra Mundial tardaron poco más de 5 años en recuperar su nivel de riqueza anterior. España tardaría unos 15. Muy probablemente debido a ese aislamiento que el régimen decidió realizar. A partir de 1959 todo esto cambió, comenzando un proceso de apertura al exterior. El modelo económico autárquico era un callejón sin salida. La dictadura necesitaba un cambio de orientación. En 1956 comenzó una disputa interna por el poder entre las diversas facciones del régimen: falangistas, católicos, militares, monárquicos y tradicionalistas. Los falangistas más totalitarios, que al inicio del régimen habían tenido muchísimo protagonismo, pues fueron derrotados.
y se pasó a un cambio de paradigma, un giro político. En febrero de 1957, siguiendo los consejos de Carrero Blanco, Franco nombró a 2 técnicos profesionales pertenecientes al Opus Dei. Se pretendía combinar el crecimiento económico y la continuidad del régimen dictatorial. La expresión más visible de este giro político fue el Plan de Estabilización y Liberalización Económica aprobado en julio de 1959. Esto trajo consigo la devaluación de la peseta, el control del gasto público, el mercado libre, dar más protagonismo al sector privado, apertura del comercio exterior y medidas favorables para la inversión extranjera. España experimentó un vertiginoso crecimiento económico que fue visible en tan solo 2 años. Este crecimiento económico fue más desarrollado en la década de los 60 y en los primeros años de los 70. El Producto Interior Bruto creció un 7% anual e incluso fue calificado como el milagro español. Los éxitos iniciales animaron a Franco a remodelar el gobierno en 1962. Franco colocaría a otro tecnócrata del Opus Dei, Gregorio López Bravo. Lo colocaría a liderar el Ministerio de Industria. Y al mando del Ministerio de Información y Turismo colocaría al falangista Manuel Fraga Iribarne. Se produjo un gran trasvase de la población que trabajaba en el sector primario, es decir, la agricultura o la ganadería, hacia el sector industrial y de servicios, fundamentalmente el sector turístico. España consiguió situarse entre las mayores potencias industriales del mundo, gracias a la creación de numerosas empresas y la implantación de relevantes multinacionales en el territorio nacional. A esta iniciativa privada también se sumarían las inversiones públicas, los planes de desarrollo, que pretendían fomentar la industrialización con la creación de polígonos en las grandes ciudades. Es cierto que este modelo de crecimiento fue desequilibrado, ya que Cataluña, Madrid y el País Vasco sumaban más de la mitad de la riqueza nacional. Pese a los profundos cambios económicos y sociales del régimen franquista, en la década de los 60 la respuesta del régimen franquista a cualquier disidencia siguió siendo puramente represiva. Para ello utilizaba la policía política, la denominada Brigada Político-Social, que no dudaba en utilizar la tortura en las comisarías. En 1963 fueron ejecutados el dirigente comunista Julián Grimau y los anarquistas Francisco Granados y Joaquín Delgado. Esto ocasionó importantes protestas internacionales contra el régimen franquista. También entraría en funcionamiento el Juzgado y Tribunal de Orden Pública, el famoso TOP, encargado de juzgar todos los delitos que atentaban contra la seguridad interior. En 1968 se produjo lo que se consideró el primer atentado mortal de la banda terrorista ETA. El asesinado fue José Antonio Pardines, que era un guardia civil de 25 años que se encontraba regulando el tráfico en la Nacional 1 en Guipúzcoa. La respuesta a este atentado fue una represión indiscriminada que provocó el aumento del apoyo social a la banda terrorista en el País Vasco. En 1970 se celebraría el juicio de Burgos contra 16 miembros de ETA acusados de asesinar a 3 personas. Las movilizaciones populares y la presión internacional lograron que las condenas a muerte impuestas a 9 de los encausados no llegaran a ser ejecutadas, siendo conmutadas por penas de reclusión. En los años 60, Comisiones Obreras alcanzó un protagonismo muy notable en los conflictos laborales, como por ejemplo las huelgas de la minería asturiana producidas en 1962.
En 1973 se desarrolló un juicio conocido como el Proceso 1001 contra dirigentes del sindicato clandestino Comisiones Obreras, entre ellos su principal líder, el comunista Marcelino Camacho. Este juicio tuvo lugar durante los días 20, 21 y 22 de diciembre de 1973. El 20 de diciembre coincidió con el asesinato del presidente del gobierno, Luis Carrero Blanco, lo que ocasionó que se suspendiera durante unas horas el juicio. El 30 de diciembre de ese mismo año se anunciarían las condenas, con penas de cárcel que iban entre los 17 y los 20 años, lo que se consideran que fueron realmente severas. La severidad de las condenas se considera relacionada con el atentado contra Carrero Blanco. Por ejemplo, un año después, el Tribunal Supremo revisó las penas y, por ejemplo, a Marcelino Camacho se bajaría o se rebajaría de 20 años a 6. Poco después de la muerte de Francisco Franco, en 1975, los encarcelados por el Proceso 1001 fueron indultados por el rey Juan Carlos I, el 25 de noviembre de 1975. En torno a 1975, ante la situación de debilidad y decadencia del régimen franquista, aumentó la oposición contra el franquismo y la represión gubernamental. En este contexto, en septiembre de 1975, tras un juicio militar, fueron condenados a muerte y ejecutados 5 militantes del FRAP y de ETA. Esto ocasionó huelgas, manifestaciones en ciudades europeas y protestas diplomáticas. El régimen se quedaba aislado, como al principio. Bueno, ahora vamos a hablar de la política interior y de la política exterior del régimen franquista. Pero del régimen franquista de los últimos años, del tardofranquismo, entre los años 1960 y 1975. En cuanto a la política interior, el franquismo realizó algunos cambios que no cambiaron su esencia dictatorial, como por ejemplo la Ley de Prensa de 1966, aprobada por el ministro Manuel Fraga, que aunque levantó algo la presión de la censura, no significó ningún avance significativo en este campo. Por otro lado, la Ley Orgánica del Estado de 1967, que diseñaba el futuro para el régimen una vez muriera Franco, por la cual el dictador designó como su sucesor a Juan Carlos de Borbón. Franco el hombre pues ya estaba bastante mayor y esto facilitó la formación de dos tendencias dentro del régimen. Por un lado, los aperturistas, que sin cuestionar la figura de Franco defendieron la necesidad de aplicar pues, algunas pequeñas reformas en un sentido más democrático. Y por otro lado, los inmovilistas, que agrupaban a los sectores más extremistas contrarios a cualquier cambio que se produjera dentro del régimen. En 1973, ya que Franco estaba bastante mayor, pues para aliviarle un poco en sus tareas, Carrero Blanco, un militar de la línea dura, fue nombrado presidente del gobierno. Hace ya 50 años del atentado del almirante Carrero Blanco, se ha escrito de todo sobre este atentado, conspiraciones, que si la banda terrorista ETA no tenía tanta estructura como para llevarlo a cabo. Hay muchas dudas respecto a este atentado, que una banda de información como ETA hubiese podido colocar un comando durante meses en el centro de Madrid, cavar un túnel cerca de la embajada de Estados Unidos, hacerse con los explosivos y volar el coche del militar, pues la verdad que tiene ciertas dudas y no se llega muy bien a saber qué es lo que pasó realmente. Pero hay algo que a lo mejor se sepa menos, que es las palabras que le dedicó Francisco Franco a Carrero Blanco en el discurso de Navidad, 4 días después. Franco despidió a Carrero Blanco con un refrán
no hay mal que por bien no venga, que dejó a muchos españoles estupefactos, son palabras bastante enigmáticas. Más aún cuando Franco fue el que coloca a Carrero Blanco ahí, es decir, le nombra presidente del gobierno y sería su principal colaborador. Bueno, esto podría explicar que posteriormente, entre los años 74 y 75, Franco opte por ceder la jefatura del Estado al príncipe Juan Carlos. Bueno, pues no lo sé. Es que aquí ya os lo dejo para los comentarios, porque la verdad que pues hay muchísimas teorías y muchísimas cosas sobre este acontecimiento histórico. Después de la muerte de Carrero Blanco, su sucesor fue Carlos Arias Navarro, un político del sector más inmovilista que recurrió al endurecimiento de la represión para intentar aplastar una movilización social explosiva, incluida la ejecución mediante garrote vil del anarquista Salvador Puig Antich. La crisis interna del régimen pues ya era irreparable. A ello contribuía también el escenario internacional, la caída de las dictaduras de Portugal y de Grecia entre abril y junio de 1974 y los primeros efectos de la crisis internacional del petróleo, con una inflación disparada, el aumento del paro y la multiplicación de las huelgas. En cuanto a la política exterior del régimen franquista en la década de los años 60, las relaciones diplomáticas con los países hispanoamericanos y el mundo occidental mejoraron mucho, gracias al acercamiento de Estados Unidos a España para frenar la expansión del comunismo durante la Guerra Fría. En este periodo asistiremos a varios acontecimientos históricos, como el fracaso diplomático por intentar recuperar Gibraltar, al reconocimiento de la independencia de Marruecos y Guinea Ecuatorial y, por último, a la cesión del IFNI a Marruecos. La situación de inestabilidad que vivía el régimen se vio agravada por el problema de Marruecos, que estalló ya por fin en 1975. Aprovechando la situación agónica de Franco, el rey marroquí, Hassan II, invadió la zona fronteriza del Sáhara español, de forma pacífica y simbólica, por medio de la denominada Marcha Verde. Ante esta situación, España quiso evitar un conflicto bélico y entregó la colonia del Sáhara español a Marruecos y Mauritania, con el compromiso de respetar la voluntad de los saharauis mediante un referéndum. ¿Y qué podemos decir de los cambios sociales durante el franquismo? Las mejores condiciones económicas en los años 60 favorecieron un aumento espectacular de la natalidad de la población española, que da lugar al fenómeno del baby boom y a la configuración de familias numerosas, hasta el punto de que España experimentó un notable aumento demográfico de más de 5 millones de personas entre 1960 y 1975. Este gran aumento demográfico y, además de las intensas migraciones internas, provocó un enorme déficit de viviendas, lo que favoreció la creación de nuevos barrios sin equipamiento social y urbanos básicos, generando en ocasiones la aparición del chabolismo. Cuando hablamos de migración interna, hablamos de mano de obra campesina hacia las ciudades, ese éxodo rural, y hacia las zonas turísticas, motivado por ese desequilibrio en el desarrollo económico del que hemos hablado y el creciente desarrollo industrial en las zonas urbanas del país. Estas migraciones internas, que se cifra en unos 4 millones de personas, proceden fundamentalmente de regiones como Andalucía, Extremadura y Galicia, cuyos habitantes van a emigrar sobre todo hacia Cataluña, País Vasco, Madrid, Valencia y Sevilla. Pero ni la industria ni los servicios pudieron absorber toda la mano de obra disponible, por lo que las autoridades políticas
favorecieron la emigración exterior, de tal forma que 1,5 millones de españoles optaron por emigrar hacia países europeos, como Alemania, Francia, Suiza o Bélgica, que demandaban mano de obra poco cualificada para los trabajos que no requerían los autóctonos. Todo esto redujo el paro en España y mejoró la economía española, por el ingreso de las abundantes remesas de dinero enviada por los emigrantes a sus familias, lo cual permitió equilibrar la balanza de pagos española. Como consecuencias negativas por los problemas de adaptación a la cultura de la sociedad receptora de la migración española. Bitte, Fräulein. Ja? Was kostet das Bild? Señora, quiere comprar cuadro. ¿Cuánto vale? No, no se vende. No, este no se vende. Este lo tenemos aquí porque es como la ventana que da a la plaza de mi pueblo. Las Cibeles. Spanning. Mein pueblo. Lo que son las cosas. Allí no podíamos vivir. Y aquí nos morimos de ganas por volver. El movimiento migratorio influyó en el desarrollo urbanístico del país, de tal forma que en 1970 un 66% de la población española vivirá en núcleos urbanos, provocando la despoblación del interior del país. La mejora progresiva del nivel de vida permitió un aumento de la capacidad de consumo. Se generalizó la compra de electrodomésticos, el uso del gas butano, la compra de coches, más de 3 millones al terminar la dictadura. El SEAT 600 pues, fue un mítico en las compras de esa época. Luego aparte, pues teléfonos, televisores. Esta implantación de esta sociedad consumista generó, especialmente entre los más jóvenes, pues una nueva mentalidad basada en unos comportamientos sociales y morales diferentes, entre los que podemos destacar la incorporación de nuevos hábitos en las relaciones sociales, familiares o sexuales, la pérdida de influencia del catolicismo en la sociedad española y la implantación de modas, costumbres e indumentarias europeas que llegaron por parte del turismo, pues genera que pues la sociedad se haga más abierta y más liberal y tolerante y plural. Como también hablamos en el primer episodio, en el primer franquismo, en el régimen franquista, el papel de la mujer experimentó un gran retroceso en la sociedad española, al imponerse un modelo patriarcal y único de ser mujer por el cual la mujer debía estar subordinada al hombre y ligada exclusivamente a las tareas domésticas, al cuidado y la educación de los hijos y a satisfacer a su marido. Pues esto, a partir de los años 60 se produjeron cambios. No fueron gran cosa, pero se produjeron. Un proceso lento de independencia de la mujer con respecto al hombre, con la consiguiente incorporación, por ejemplo, de la mujer al mercado laboral y su acceso sobre todo a estudios superiores. Una apertura hacia modelos sociales europeos más liberales por la influencia de los medios de comunicación y del turismo, con la consiguiente utilización de las minifaldas, los bikinis, el uso del maquillaje. Empezaron a venir grupos musicales, grupos de rock que nunca habían estado aquí antes, por ejemplo los Beatles, el 1 de julio de 1965. Aunque es curioso cómo el régimen trató la visita de los Beatles. La recepción que se les hace en Madrid no es apoteósica, pero en el aeropuerto se ha concentrado una juventud curiosa y alegre. Hay muchos fotógrafos y operadores en la rueda de prensa que se celebra en el hotel donde se hospedan. Los objetivos apuntan principalmente sobre los tocados capilares. En Madrid se les depara también la ocasión de firmar con sus nombres en los toneles de vino de Jerez. Los tocados capilares. En fin. ¿Y qué podemos hablar de los movimientos de oposición al régimen franquista? Bueno, ya hemos hablado sobre esto en el primer franquismo, en el otro episodio,
y luego en el Tariq Express hablando de los maquis. Tras la derrota de las fuerzas republicanas en la Guerra Civil, la oposición antifranquista era escasa, desunida y estaba constituida fundamentalmente por anarquistas y comunistas. Y esta se manifestó en el exilio de Francia, formando parte de la resistencia contra los nazis, en México, por medio del gobierno republicano en el exilio, y como hemos hablado, en España por medio de partidas de guerrilleros denominadas maquis. En los años 60 y 70 se intensificaron las protestas obreras protagonizadas por sindicatos clandestinos como Comisiones Obreras, que contaba con el apoyo del Partido Comunista Español y fue la organización sindical más activa de la lucha obrera en esa etapa. Este movimiento obrero pasó de luchar por intentar conseguir una serie de reivindicaciones laborales, como el derecho a la huelga o la libertad sindical, a una oposición frontal contra el régimen franquista. Por otro lado, también el mundo universitario se convertiría en un foco de oposición permanente contra el franquismo, con huelgas sucesivas estudiantiles, que alcanzaron una importante repercusión social, como la de 1965, tras la cual fueron expulsados de sus cátedras en Madrid los profesores Tierno Galván y Aranguren. Dentro de la Iglesia Católica podemos decir que hubo un pequeño distanciamiento del régimen franquista. Algunos sacerdotes van a colaborar con el movimiento obrero y los papas Juan XXIII y Pablo VI se van a enfrentar en cierta medida al franquismo. Se produjo una proliferación de partidos políticos que desde la clandestinidad desarrollaron una labor sistemática de oposición al franquismo y a favor de la instalación de una democracia en España. Esta oposición estaba encabezada por el Partido Comunista Español, liderado por Santiago Carrillo, y por el Partido Socialista Obrero Español, el PSOE, tras el Congreso de Suresnes en 1974, liderado por Felipe González y Alfonso Guerra, y por un conjunto de partidos políticos minoritarios socialdemócratas, liberales, demócratas, cristianos. Por otra parte, los nacionalismos se reforzaron en las diversas capas sociales de Cataluña, sobre todo con RC, Esquerra Republicana de Cataluña. Mientras en el País Vasco, pues el PNV, el Partido Nacionalista Vasco, cada vez cogía más protagonismo. La organización terrorista más importante y sangrienta fue ETA, que nació en 1958, cuyos objetivos iniciales eran la independencia del País Vasco y la instauración de un régimen socialista marxista en Euskadi. ETA asesinó fundamentalmente a miembros de las fuerzas de orden público, aunque su atentado más famoso fue el del entonces presidente del gobierno, Luis Carrero Blanco, en diciembre de 1973. Otras organizaciones terroristas fueron el FRAP y los Grapo. Estos grupos, con la excusa de liberar al pueblo de la opresión del régimen franquista, practicaron el terror en España, siendo duramente reprimidos por el régimen franquista. En septiembre de 1975, la jurisdicción militar dictó 11 condenas a muerte contra militantes de ETA y del Grapo. Fueron fusilados el 27 de septiembre y sería el último fusilamiento del régimen franquista. La manifestación del 1 de octubre de 1975 en la Plaza de Oriente fue la última aparición en vida y alocución pública de Francisco Franco. La convocatoria se realizó como muestra de apoyo al gobierno, debido a la crítica recibida por varios gobiernos extranjeros, provocadas por la decisión del gobierno de fusilar a terroristas de ETA involucrados en el asesinato del presidente del gobierno, Luis Carrero Blanco, en 1973. Con 82 años,
la deteriorada salud de Franco no pudo superar las complicaciones posteriores a un doble infarto. Su larga agonía culminó el 20 de noviembre de 1975. Españoles, Franco ha muerto. Bueno, y hasta aquí este episodio que va a ser seguro controvertido, genera muchas sensibilidades y bueno, yo lo intento hacer de la mejor forma posible. Allá por septiembre estuve escuchando al profesor de historia de mi hijo tiene 17 años y está en segundo de bachillerato. Este profesor pues hablaba de unos datos, del conocimiento que se tenía, por ejemplo, de la banda terrorista ETA. Y más de un 50% pues no tenían ni idea ni sabían qué significaba eso. Por otro lado, si les preguntabas quién es Miguel Ángel Blanco, pues más del 90% no eran capaces de responder. Lo cual me parece significativo e importante intentar, en la medida de lo posible, conocer la historia. Porque no sé quién dijo esa frase, pero que me parece que es muy sabia. El pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Muchísimas gracias por haberme escuchado, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo episodio de Historia con Tariq.